presenta Debates preelectorales, iniciativas legislativas en temas LGBTI con candidatas y candidatos al Congreso de la República 2014-2018. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta transmisión especial de Canal Capital Televisión Más Humana, al servicio de los derechos humanos y de una cultura de paz. La FESCOL les da la bienvenida a una serie de debates preelectorales con candidatos a la Cámara y al Senado de la República para el periodo 2014-2018. Estos encuentros, productos de la alianza entre FESCOL y el portal Las Dos Orillas, han sido pensados como una herramienta de promoción de la deliberación democrática a través del encuentro de las y los candidatos con el electorado. Como resultado de una alianza estratégica entre FESCOL, Las Dos Orillas, Caribe Afirmativo, Colombia Diversa, Sentido y el Gay and Lesbian Victory Institute, el debate de esta noche se enfocará en las iniciativas legislativas en temas LGBTI, así como en las posturas y las posiciones que las y los candidatos invitados en esta ocasión piensan postular en el Congreso colombiano de llegar a ser electos por la ciudadanía. Lógicamente, Canal Capital Televisión Más Humana, en la búsqueda de la promoción de la igualdad de género, lleva hasta sus hogares esta transmisión especial de este segundo debate. Y para hablar sobre el primer debate de esta serie de debates que tendremos para todos ustedes, nos acompaña hasta hora de la noche Gustavo Rugeles, él es representante de Las Dos Orillas. Gustavo, bienvenido a esta transmisión especial de Canal Capital y cuéntanos de qué se trató entonces este primer debate. Ángela, buenas noches. Para Las Dos Orillas es un gusto participar en esta alianza con la Fundación FESCOL para promover estos debates preelectorales que le dan la oportunidad a la ciudadanía de conocer cuáles son las propuestas que tienen los candidatos de cara a estas elecciones. Y bueno, ya tuvimos el primer debate sobre el tema de paz, el proceso de paz y el posconflicto, donde participaron Iván Cepeda, Carmen Palencia y Clara Rojas, tres personas que han sufrido en carne propia los rigores de la violencia y pues dieron su opinión favorable frente al proceso de paz y frente al posconflicto. Okay. Bueno, eso es lo que tuvimos en el primer debate, pero que vamos a encontrar entonces la noche de hoy. Saludamos a Saruy Tolosa, el coordinador de proyectos de FESCOL. Bienvenidos. Gracias, Ángela. Pues mira, la noche de hoy vamos a encontrar un debate bastante interesante sobre cuáles son las iniciativas al Congreso en temas LGBTI. Sí. Vamos a estar con Armando Benedetti, con Angélica Lozano, con Judith Pinedo, con Elizabeth Castillo y con Julio César Mancera. Okay. Ellos cinco van a mostrarnos cuáles son sus propuestas, cuáles son sus apuestas por la igualdad. Y la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia está realmente muy feliz de que este tipo de debates se puedan llevar aquí en su sede, que permiten que poblaciones que históricamente han sido marginadas puedan ahora tener visibilidad y una posibilidad también en el poder. Claro que sí, lógicamente Canal Capital Televisión Pública, al servicio de los derechos humanos y una cultura de paz, pues lleva hasta sus hogares estos interesantes debates en donde lógicamente Canal Capital también hay un espacio bien importante para la comunidad LGBTI, que es el sofá todos los domingos a las 9 de la noche. Y ahora para hablar de algo muy chévere que va a tener espacio en Colombia, vamos a saludar a Wilson Castañeda, él es el director de Caribe Afirmativo. En el contexto de este debate, Wilson, se va a dar inicio entonces a un observatorio, y es el observatorio de la participación de la comunidad LGBTI. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Sí, efectivamente, este proceso que ha iniciado con los debates electorales tiene como iniciativa que las agendas sociales de las organizaciones y los colectivos LGBT lleguen al Congreso de la República y se puedan promover leyes que garanticen la igualdad efectiva. El observatorio es una estrategia de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan agendas LGBT en Colombia, que se va a dedicar desde este momento a hacer seguimiento a los compromisos de los candidatos, a mirar qué tal le va en el proceso electoral a los candidatos abiertamente LGBT y de qué manera estas agendas que hoy se proponen en estos debates llegan al Congreso de la República como iniciativas de leyes que garanticen efectivamente poder saldar esa deuda histórica que tiene la sociedad colombiana para la garantía de derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. Muchísimas gracias a ustedes tres por compartirnos entonces lo que vamos a ver esta noche. Y yo le doy paso a Marcela, que ya está en el recinto dispuesta a iniciar este segundo debate. Bueno, buenas noches.
Muchas gracias, candidatos y candidatas, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias al público que nos acompaña esta noche y a las personas que nos acompañan por internet a través de la página web www.fescol.org.co y a través de www.votoporlaigualdad.com. Les recordamos que el debate va a tener una primera parte que corresponde a unas preguntas que yo les voy a hacer y una segunda parte con preguntas que van a ser formuladas por el público presente o quienes nos siguen por internet y que las pueden hacer con la etiqueta numeral voto igualdad. Les recuerdo algunas reglas para este debate. Primero, están prohibidos los aplausos y las preguntas deberán ser formuladas en escrito y les van a pasar un papel para que las puedan tener. La metodología es la siguiente, o el formato es el siguiente. Yo voy a hacer 4 preguntas, ustedes van a tener 2 minutos cada uno y cada una para responderlas. Puede haber interpelación entre ustedes y se les dará 30 segundos adicionales para responder. Todos deberán responder las mismas preguntas, sean las formuladas por mí o por el público. Entonces vamos a empezar con el primer bloque. Primero con la presentación de ustedes. Cada uno y cada una tiene 2 minutos para contarnos quiénes son, de dónde vienen y cuáles son sus principales apuestas en este tema que nos convoca hoy de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans. 2 minutos cada uno. Adelante nos señalarán el tiempo. Entonces, candidata Angélica Lozano. Buenas noches. Yo soy Angélica Lozano, fui alcaldesa de Chapinero, fui concejal de Bogotá, creé el Centro Comunitario LGBT de Bogotá, el primero que hubo. El año pasado denuncié penalmente al procurador por la arbitrariedad y el abuso de poder desplegado contra nuestra comunidad, presentándose en todos los juzgados del país y amedrentando a las notarías. Yo me quiero concentrar en la educación libre de homofobia, lo que implica que en la revisión de la ley de educación, tanto la 115 como la ley 30, en la autonomía universitaria, podamos garantizar en la formación pedagógica de los docentes componentes para la inclusión y para la sensibilidad real en lo cotidiano. Antes que trabajar con jóvenes y con niños, necesitamos poner de nuestro lado, del lado de la igualdad y de los derechos, a los maestros. El abuso policial es una realidad que afecta a toda la comunidad en general y en particular, específicamente y más gravemente, a muchos homosexuales por besarse en la calle, por expresar su afecto, y a la población trans, quien padece más especialmente el abuso policivo. Necesitamos una sanción civil, un cuerpo civil desde el Ministerio del Interior o desde las Secretarías de Gobierno que lleven las investigaciones del trato de la policía, porque hoy recaen en subalternos, un teniente investigando un coronel. Esto se llama impunidad. La discriminación laboral es un hecho y tenemos que trabajar con ella y por supuesto vamos por la igualdad. La igualdad es imparable, así haya procuradores y gerleines que abusan de su poder. Nuestro derecho a decidir qué hacer con nuestra vida se va a concretar en el contrato civil de matrimonio. Una cosa es no quererse casar y otra no poder hacerlo. Bien, muchas gracias. Candidata Judith Pinedo. Yo soy Judith Pinedo, soy María Mulata. Es alcaldesa de Cartagena de Indias. Vengo del Caribe a decir que la propuesta ciudadana que represento tiene el nombre de María Mulata, que es un pájaro en Cartagena, es una especie de cuervo negro que está en todos los sitios de Cartagena, precisamente porque la María Mulata es el único animal que el macho y la hembra tienen nombre de mujer, y con eso hemos querido decirle inicialmente a la ciudad y ahora al país que es necesario que el país se maneje con la visión de los dos, de los hombres y de las mujeres, y que es necesario que tengamos la posibilidad de construir sociedades más incluyentes, más diversas, más colectivas. Y vengo al Caribe colombiano a presentar mi nombre al Congreso de la República, porque yo creo y no me conformo con un Caribe que tiene 1 millón de analfabetas. Yo no me conformo con un Caribe que tiene un 41% de pobreza multidimensional y con un Pacífico con un 31% de pobreza. Yo no creo que Colombia merezca tener un centro desarrollado y un Caribe desperdiciado. Yo no creo que el país pueda seguir jugando a desperdiciar la potencialidad de sus costas cuando hay tanta posibilidad de utilizar esos valores comparativos que tienen las regiones de la costa a favor de un desarrollo que permita un modelo de desarrollo económico con más inclusión.
A partir digamos, de la postulación de mi nombre, representación del Caribe, pretendo que tengamos voz en los sitios donde se toman las decisiones, y agradezco profundamente la invitación que me han hecho a este foro, porque sé que es la representación de las regiones en este espacio, porque Armandito, que es barranquillero, representa a Bogotá, de manera que aquí la voz del Caribe en este debate es la voz de la María Mulata. Bueno, candidato Armando Benedetti. María Mulata, acabas de perder una cantidad de votos de eso, porque si hay alguien que sabe que yo ya no tengo nacionalidad, cuando yo voy a la costa, yo soy cachaco, y cuando estoy aquí soy costeño, lo cual me permite entonces de que en todas partes me acompañe. Yo vengo peleando de que todos seamos iguales ante la ley, Marcela, desde el año 2007, usted recuerda, porque usted me acompañó en el Congreso en varios de esos debates. En esos debates sacamos la ley adelante, y en la conciliación por un voto que se voltea a unas personas se acabó con ese proyecto que buscaba la seguridad social para las personas del LGBT, lo mismo que las patrimoniales, pero después la Corte lo terminó reafirmando, y qué lástima que el Congreso siempre está ausente de las decisiones importantes, no solamente de esto, de salud, de lo que usted quiera, es realmente la Corte la que viene realmente legislando. Usted sabe que el año pasado estuvimos el debate del matrimonio igualitario, con lo cual yo creo que ganamos muchísimo, porque para mí este es un tema que siempre está lleno de mucha ignorancia, y ese tipo de debates da información, acaba con el tabú y acaba con una cantidad de pendejadas que pueden tener algunos compañeros y muchas personas en la sociedad en nuestro país. Insistiré otra vez en el matrimonio igualitario, buscaré lo que es la ley de identidad de género, que tiene dos propuestas básicamente. Una, usted ha visto que muchas personas homosexuales no les gusta prestar el servicio militar, y por lo tanto no pueden acceder a un buen trabajo. Lo mismo pasa que en su cédula las personas trans también puedan poner el sexo con el cual han tenido una identidad, y dentro de esa misma política pública vamos a buscar que las personas trans puedan entonces buscar su identidad de género a través del POS, sin patologizar la condición trans. Vamos a hacer también, buscar una reforma en la Procuraduría, porque creo que nadie puede ser revocado si es elegido popular sin haber sido vencido en un juicio. Al mismo tiempo vamos a hacer propuestas para disminuir la homofobia y la transfobia en el país, y vamos a buscar la sensibilización. Voy a buscar que en todos los departamentos, y voy a hacer una visita por todo el país, para que todos los departamentos tengan políticas públicas de Estado, políticas públicas en el plan de desarrollo en favor de la comunidad LGBT, y al mismo tiempo hay una cantidad de directrices. El tiempo, bueno, sí. Hay una cantidad de directrices en las que, por ejemplo, la policía 006, bueno, esa no se siga, pero vamos a compilarlas todas. De los temas en profundidad, muchos de los que ustedes han mencionado, vamos a tratar más adelante. Entonces, candidata Elizabeth Castillo. Muchas gracias, buenas noches para todas y todos. Mi nombre es Elizabeth Castillo, soy mujer lesbiana, activista, abogada, feminista, y estoy comprometida con la causa de la igualdad. Tomé la decisión de presentarme en este debate electoral porque me cansé de que no haya una voz técnica, real, que defienda los derechos de la población LGBT en el Congreso. Mi propuesta y mi compromiso es en dos direcciones. La primera, ni una muerta más. No más mujeres asesinadas por fallas en el servicio de atención, por fallas en el camino cuando acuden al Estado en busca de ayuda y protección. Ni una sola muerta más. Y mi segundo compromiso, que es muy claro y es además muy serio, es ni un paso atrás en los derechos de la población LGBTI. Nos están poniendo muchas trabas y nos van a querer poner más. Y mi compromiso es, voy a defender los derechos que hemos alcanzado, voy a fortalecer los derechos que hemos alcanzado, porque evidentemente tenemos que hacer iniciativas legislativas, y en eso comparto lo que algunos de los compañeros han mencionado. Hay que trabajar en una ley de identidad de género, hay que reforzar el tema, pero más que el matrimonio igualitario hay que mirar la formulación del artículo 113 de la Constitución Política. La familia en Colombia está constituida de maneras mucho más amplias que lo que define el artículo 113, y ese es un debate que hay que dar de manera técnica y con altura. Y un punto adicional en todo este asunto es, debemos reforzar el Estado laico. Más allá de procurador o no procurador, ese es un accidente que le ocurrió a la democracia. El Estado laico es lo que tenemos que defender, y es sobre eso sobre lo cual debemos concentrar todas nuestras baterías.
porque no importa de qué confesión religiosa vengan, están haciendo ataques indebidos a los derechos individuales, a los derechos civiles y a los derechos humanos de poblaciones minoritarias en función de una agenda religiosa que está guiando finalmente la función que cumplen algunos funcionarios públicos en Colombia. Yo no me quiero concentrar en uno en particular, porque además no es uno solo, son muchos. Entonces mi compromiso es ni un paso atrás en los derechos de la población LGBT y si quieren un país diferente, voten diferente. Bueno, candidato Julio César Mancera. Muchas gracias, buenas noches. Mi nombre es Julio César Mancera Costa, yo soy vicepresidente nacional de poblaciones del Polo Democrático. Llegué a este cargo porque llevo más de 12 años trabajando por los derechos humanos de las poblaciones en general. La mía no es una candidatura gay al Senado, es la candidatura de un gay al Senado y es totalmente distinto. Es la candidatura que pertenece a un partido que, con permiso de los demás compañeros, no ha hecho parte en ningún momento ni del anterior gobierno ni de la Mesa de Unidad Nacional del actual gobierno, lo cual nos da, en ese sentido, autoridad moral para poder decir que estamos trabajando en contra de las consecuencias, por ejemplo, de los tratados de libre comercio en el bolsillo de cada uno y cada una de los colombianos, y eso incluye a la población LGBTI. Hago parte del grupo que dentro de las bases fundó el Polo de Rosa, de las bases, era de los chiquitos, ahora soy de los líderes, seguramente ya estoy viejo y por eso estoy ahí. Fui el creador del proyecto Bogotá Capital de la Diversidad y dentro de mi equipo de campaña me place muchísimo tener personas de todas las poblaciones, tener candidatas lesbianas, candidatos gays a la Cámara, tener candidatos indígenas, un arhuaco, y tener en mi equipo dirección de personas trans a nivel nacional y a nivel local. Creo profundamente que las transformaciones a todo nivel en la sociedad nos afectan directamente y por supuesto que como persona de la población LGBTI, los temas LGBTI me atraviesan el cuerpo y el alma y tendrán que haber proyectos de ley al respecto. Mil gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a entrar entonces en materia con un tema que todos ustedes han mencionado. Yo tengo a veces algunas dudas cuando, por ejemplo, la gente siempre habla de que voy a pelear por los derechos del LGBT. Yo creería que nosotros, todos los que estamos aquí, nadie está peleando un derecho especial para la comunidad LGBT. Es que los del LGBT tengan los mismos derechos que los ciudadanos. Entonces yo no sé si podríamos empezar hablando técnicamente de eso. Si uno está peleando por los derechos especiales de alguien o estamos buscando, por lo menos yo lo oigo así en mi discurso, estamos buscando la igualdad de todos ante la ley. Ustedes, bueno, ellos, yo, nosotros tenemos los mismos derechos. Bueno, candidato Armando, las interpelaciones son a los otros candidatos, no para hacer aclaraciones cada uno, porque entonces se tomarían yo más la de hice los fue a 2 todos, minutos. porque todos hablaron de defender los derechos del LGBT. Al final podemos... Los cogí en conjunto. Bueno, no es una interpelación a alguien en particular. Sí, a todos hablaron de los derechos del LGBT. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta y al final miramos si alguien quiere responder, porque fue una pregunta a todos en general y no a alguien en particular. Un tema que todos han mencionado y todas es el tema del matrimonio igualitario y de los derechos de las parejas del mismo sexo. Yo entendería y entendemos que ya hay un consenso en que estamos hablando de matrimonio igualitario, no de ningún otro tipo de arreglo para las parejas del mismo sexo. Entendemos que la efectividad de un legislador o legisladora no solamente se mide por el número de proyectos presentados, de proyectos de ley, sino de las leyes efectivamente no sancionadas, pero por lo menos sí sacadas adelante en el Congreso. Entonces, vamos a empezar por Julio César para invertir el orden. ¿Cómo van a garantizar la votación de esta ley? Ya sabemos que algunos la van a presentar o pueden presentarla entre todos o se van a acompañar en la iniciativa, pero ¿cómo se va a garantizar la votación efectivamente positiva de este proyecto de ley? Y en particular, ¿cómo van a garantizar que sus propios partidos acompañen esta iniciativa? 2 minutos cada uno. En primer lugar, quiero dejar varias cosas en claro. Los partidos deberían tener la obligación de votar en bancada. Eso no sucede de forma efectiva, ni siquiera con el Polo Democrático, que ha sido, por supuesto, un abanderado
y eso lo reconoce América Latina, el tema de los derechos de la población LGBTI. Pero ¿cómo se garantiza que la gente vote a favor? Primero, con argumentos claros. Los debates que dieron, sobre todo con el último proyecto de ley, fueron muy pobres, fueron debates que no parecían a la altura de un Congreso de la República. Eso era doloso, era vergonzoso escuchar los tipos de debates que daban. Segundo, quienes me conocen, y afortunadamente ya después de tantos años de trabajar, pues hay gente que sabe cuál es mi trabajo, yo no tengo resistencias con nadie, no tengo problemas con nadie, y esto pues en la población LGBTI y en general en los procesos de los grupos sociales no es sencillo, ¿sí? Normalmente se consiguen enemistades. Puede que pensemos diferente en algunas cosas, y esa es una buena carta para negociar. Allí se negocia, no se negocia en el mal sentido, se tiene que enseñar, se tiene que llegar a acuerdos. Ahora, convencer a políticos retrógrados y a partidos que históricamente no han querido apoyar los procesos sociales ni los procesos de la población LGBTI, pues va a ser muy complicado. Eso depende más de la gente que sale a votar, eso depende más del tipo de congresistas que ustedes, las y los colombianos van a elegir. Pero por supuesto que nos vamos a dar la pela, 1, 2, 10 veces las que sean necesarias para presentar este y cualquier otro proyecto que garantice los derechos efectivos, el goce de los derechos de la población LGBTI. Votos. ¿Cómo van a garantizar los votos, la votación? Ok, garantizar la votación creo que es algo que ninguno de nosotros puede comprometer. Me atrevo a aventurar que creo que hasta ahí no vamos a llegar. Lo que sí creo, también como Julio, es que un debate técnico y un debate bien argumentado, sólido, con un buen acompañamiento de la sociedad civil, que en este caso es muy activa, puede dar buenos resultados. Porque finalmente población LGBT vota en todos los partidos. Si logramos convencer y acompañar, más que convencer, acompañar el debate por la sociedad civil LGBT, esto puede ser muy efectivo. El senador Benedetti el año pasado dijo que la sociedad civil lo había dejado solo. Yo me sentí personalmente insultada después de todo el trabajo que hemos hecho durante tantos años para acompañar las iniciativas legislativas. Yo creo que un trabajo serio al interior del Congreso y un acompañamiento de sociedad civil desde las personas LGBT, incluso desde las personas que no son LGBT pero que acompañan la iniciativa, puede ser más efectivo. Y al interior de los partidos, mi compromiso con el Partido Liberal, y en eso espero que Judith me acompañe, es dar el debate al nivel interno y conseguir que la votación sea por bancada. Bueno, yo discrepo porque además ustedes dos fueron testigos, Marcela y Angélica, de que esta vez el debate, tanto en la comisión como en la plenaria, siempre estuvo mucho más decente y prudente por parte de los enemigos de ese tipo de iniciativas. Y a pesar de que uno le daba rabia, lo que decían varios compañeros, Angélica, usted me tiene que acompañar, en que siempre fueron bien argumentados, hasta la iglesia, que siempre de alguna u otra forma no estuvieron... Yo ahorita le interrumpiré en algún momento porque yo estuve ahí presente, hice parte de esa... Bueno, entonces, primero esperamos que todos contesten. Yo no los vi, sino los vi en las últimas partes, por eso le digo que no. Usted me reclama con el tema de la invisibilización. Claro que estuvieron invisibles la sociedad civil, sobre todo la comunidad. Estuvimos en un foro una vez en la Javeriana que un español y un mexicano advirtieron de la diferencia. Bueno, pero tú eres tú y estoy hablando de la mayoría, porque estamos hablando de que en Francia hubo manifestaciones muy grandes y lo hablamos con Marcela, y solamente en la última etapa, en los últimos minutos, cuando estaba agonizando el proyecto, fue que se visibilizó la sociedad civil en respaldo de eso. No hubo una sola marcha que hiciera de verdad medio temblar o hacerse sentir a nadie en el Congreso de la República. Y no lo digo yo, aquí estuvieron unos expertos, y usted los oyó, Marcela, unos mexicanos, unos españoles que dijeron que no hubo visibilización. Y si usted revisa la visibilización que montamos nosotros, Angélica y Marcela y yo, el último día para protestar, versus de lo que pasó en Francia, lo que ha pasado en España, lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en México, usted no me puede decir que hubo visibilización, número uno. Y número dos, yo creo que la forma para garantizar los votos, Marcela, es que ahora en las candidaturas a presidente el tema se ponga sobre el tapete, porque el que gane va a ser el dueño de la unidad nacional y este tipo de igualdad debe estar presente en la campaña presidencial. Esa es la forma de asegurar de que nos vaya bien con ese tipo de iniciativas. Bien. Candidato Judith. La Corte Constitucional fue muy clara cuando determinó que hay un vacío
y que efectivamente hay igual derecho al matrimonio de las parejas heterosexuales que homosexuales. De manera que eso no puede estar en discusión. No puede haber argumentos válidos legales en Colombia de ningún partido para negar el matrimonio igualitario. Yo creo que hay posibilidades utilizando argumentos fuertes frente a lo que significa prevaricar. Es que un congresista que no cumpla con la función de defender la Constitución y la guarda está prevaricando. Vamos a tener que ir un poco más allá en el sentido de que el debate se dé no frente a sus pasiones y su poco conocimiento, sino frente a la defensa de lo fundamental. Y la defensa de lo fundamental es que hay un derecho vulnerado que le impide a una persona desarrollar libremente su personalidad y tomar la decisión que quiera tomar, que puede ser en el ámbito que quiera, de manera que yo creo que, digamos, no creería, Armando, que el tema tiene que ser atado a la agenda del presidente exclusivamente para que los avances en los temas de defensa de derechos estén atados a coaliciones y demás. Aquí claramente hay un derecho fundamental vulnerado. Nosotros vamos a ir al Congreso a defender el derecho y los votos tendrían que dárnoslos a quienes vamos a defender temas como estos en el Congreso, de manera que la primera llamada tiene que ser a una cosa como esta. Es que parte de lo que hay que cambiar en este país es que los votos del Congreso estén amarrados a lo que quiera el presidente. Parte del asunto. ¿Cómo vamos? Bueno. Vale. Angélica. En el 2005, cuando creamos el primer centro comunitario LGBT y emprendimos un proceso que ha sido ejemplar y ha jalonado en todo el país, lo arrancamos en Bogotá, logramos construir consensos y hacer movilización ciudadana, acordando con la gente, esta no es una causa de gays y lesbianas, esta es una causa de la democracia, esta es una causa de la mamá de familia, de la gente que es heterosexual, pero que quiere vivir en una sociedad justa, donde todo el mundo tenga los mismos derechos. Aclarando esto, que no vamos por privilegios ni cosas raras, porque los enemigos de la igualdad desinforman. Yo celebro el momento político del país, porque hay dos cosas. Primero, un proceso de paz al que le apuesto personalmente, con todas las diferencias y oposición con el presidente Santos, que está en el closet, que no ha dicho ni mu, porque se entrega a los conservadores por miedo, así que Armando, este presidente, si es reelegido, no va a hacer nada. El proceso de paz convoca unas tensiones y esas mayorías o nuevos aglutinamientos que da, por ejemplo, que homofóbicos, fanáticos religiosos que están detrás del presidente Uribe, muy cerca del Partido Conservador, va a ayudar a que los otros partidos políticos que apoyamos el proceso de paz podamos tener sobre la mesa la negociación de la justicia y la igualdad. Esto no es una causa especial de homosexuales, es de la sociedad y yo creo que podemos lograr un alinderamiento político de muchos partidos políticos, la prueba es este panel, con movilización social afuera, pero no solo de gays y lesbianas, que por supuesto ahí estaremos, nosotros siempre hemos estado, porque nosotros llevamos 9 años acompañando muchos proyectos de ley, 9 proyectos de ley, desde el año 2099. Esta es una causa de todos, de ponerse en los zapatos del otro, del vecino, del compañero de oficina, del que está en la fila del desempleado. Ese es un homosexual, esa es una lesbiana, es decir, es un ciudadano. Entonces creo que tenemos todo por ganar. El ambiente del proceso de paz, con esos enemigos de la guerra tan claros, hacen que los demás podamos ponernos de acuerdo por la igualdad. Porque, repito, la igualdad es imparable y qué bueno que esos enemigos de la paz estén tan visibles y encima de la mesa. Bien, una interpelación a Julio César, 30 segundos para formularla, por favor, y 30 para responder. No es una interpelación contra nadie, pero sí es bueno hacer claridades. Primero, no puede haber un debate de altura. Y voy a poner un solo ejemplo. Cuando a la gente le dicen, es que esas relaciones son enfermizas, explican cómo se tienen relaciones de la manera más oprobiosa, y nos tratan como animales. A ustedes no le pueden decir que lo insulto poquito y eso fue mejor. A uno le tiene que no faltar al respeto. Y le están faltando al respeto a la sociedad colombiana en general. Bueno. A ver, un segundo. Si no hay una interpelación a uno u otra candidata, claro, entonces son 30 segundos más que se están tomando del tiempo del otro. Entonces tendríamos que darle 30 segundos a todos para que sigan contestando. Ya Mancera me acaba de decir que es con Benedetti. Entonces, por favor, respetemos las reglas de juego. Interpelación es interpelación, pero como ya te tomaste 30, entonces tocó darles 30 a cada uno. No, porque él ya dijo que es con Benedetti. Ya claro. Ah, bueno. Está distraída, Marcela. Un acuerdo ahí entre señores. No, está distraída. Es que, mire, a ver, cuando dimos esa pelea por los derechos patrimoniales y de la seguridad social en el 2007, fue bastante vulgar, déjeme decir,
por parte de la iglesia, por parte de los clérigos similares, los pastores. Eso fue una cosa, hasta a mí se me saltó la piedra en ese momento. Pero en esta etapa, a pesar de que claro, de que siempre hay una ofensa más por ignorancia, usted encontró siempre que la gente se buscó, por lo menos se rebuscó o estudió los argumentos. De hecho, esta vez, Marcela, usted me acompaña, no había esa injuria, no había ese odio como sí había habido en el 2007. Y esta vez la gente se sentía incómoda. ¿Cómo será que se sentían tan culpables, Marcela, que llegaron a un momento de decir, bueno, pongamos la unión solemne? Estaban siempre buscando una salida. Ese tipo de cosas usted no lo había visto hace 7 años, desde 2007. Yo creo que la derecha y la homofobia se ha refinado. Yo creo que ahora usan unas estrategias más suaves porque su vulgaridad reta la inteligencia de la gente. Ahora se inventaron fundaciones que, oh casualidad, son del bolsillo del señor procurador. Fundaciones que llegaban al mismo día, incluso instantáneamente, con acciones legales, con información privilegiada. Entonces yo creo que el odio que disfraza y que mueve la homofobia simplemente tiene un estilo más elegante para promover el odio. Bueno. Entonces ha habido respuestas que tienen que ver con elevar el nivel técnico del debate, con votar como bancadas, con llevarlo el tema en el debate presidencial, con recordar que este no es un tema solo de gays y lesbianas, sino de la sociedad colombiana en su conjunto. Muy bien. La idea es tener aquí un menú de opciones para que la gente conozca en detalle cuáles son las propuestas de ustedes y podamos contribuir a lo que siempre hemos dicho desde estas iniciativas, y es contribuir con el voto informado. Por eso queremos entonces agradecer nuevamente al Canal Capital por ceder estas 2 horas para hacer este debate en vivo. La segunda pregunta tiene que ver con el tema de la identidad de género, que también algunos y algunas de ustedes han mencionado, y justamente tiene que ver con algunos de los asuntos que hemos mencionado aquí. Ustedes quieren proponer o acompañar o presentar una ley de identidad de género. A mí me gustaría preguntarles en concreto, no por cuáles son los temas que va a incluir la ley, sino dado que no hay un buen nivel técnico de discusión, dado que la población trans es casi que invisible o inexistente en la población colombiana, dada que la movilización comunitaria, social y política en el tema trans es también casi inexistente. No digo que no existan las organizaciones, sino socialmente no se conoce tanto como el debate de parejas del mismo sexo, a pesar de que la problemática sea mucho más dramática. ¿Cuáles son los mecanismos que ustedes, o las estrategias que ustedes han pensado para posibilitar la participación de la sociedad civil en esta iniciativa de ley de identidad de género? Iniciamos por la candidata Angélica. Bueno, además yo soy candidata a la Cámara por Bogotá. Quiero aclarar, ya que todos los demás van al Senado, soy la Cámara, se puede no decir más. Sí, 110 de la Alianza Verde por la Cámara por Bogotá. La ley de identidad de género tiene que construirse con las organizaciones sociales que existen en nuestro país, que existen de organizaciones trans, con asistencia técnica de anfitriones como FESCOL. Estamos en una entidad que lleva creo que 50 años en Colombia y hay muchas equivalentes internacionales, y tenemos que hacer un proceso pedagógico de explicarle a toda la sociedad qué es ser trans, más allá de si hubo un proceso de reasignación biológica o si simplemente que es un asunto de identidad. Necesitamos que la gente entienda qué le pasa. Hoy recibí un caso a niños, a una niña de 14 años, 7º grado, escuela pública, La Merced, la echaron del colegio el viernes pasado porque ella tiene una identidad de hombre, siendo biológicamente mujer. Sus compañeritas tienen el colegio lleno de letreros: queremos a Juliana en el colegio. Ese es un caso simple que nos permite llegar a cada hogar de nuestro país a explicar: Juliana merece estar en su colegio, punto. Tiene excelente relación con sus compañeras y aunque no la tuviera, tiene el derecho a la educación, a su identidad y a su intimidad, que está siendo vulnerada por las directivas del colegio a quienes no tienen formación, capacitación. Aquí el llamado de atención es a la escuela, ese rector discriminador que simplemente la echó, la sacó, la está expulsando del espacio de formación que le va a garantizar un ascenso y un proceso de desarrollo y maduración. Yo creo que es a través del ejemplo, Marcela, que vamos a hacerle comprender a toda nuestra sociedad amorosamente, sin odio,
en qué consiste la diversidad y que somos personas comunes y corrientes, los homosexuales, las bisexuales y las personas trans. De acuerdo con Angélica, en que el tema no solamente es de la ley, el tema además pasa porque tengamos un proceso muy fuerte, cultural y educativo que nos permita ir más allá. De hecho, la ley de discriminación que se aplica de alguna manera es una ley que contraviene lo que se está digamos, trabajando de manera permanente en esta sociedad y creando en esta sociedad. El lenguaje, el imaginario, las conductas son repetitivas, los mensajes son repetitivos, y lo que la ley de discriminación tiene que trabajar, yo creo más, es el tema educativo, de manera que podamos aplicarlo desde un proceso político, cultural, donde podamos ir avanzando en crear sociedades que tengan la capacidad de ser incluyentes, diversas, generosas, felices, que sepan que todo el mundo tiene la misma posibilidad de ser feliz teniendo la orientación sexual que tenga. De manera que en la ley de identidad sexual, que creo que es muy importante y me recuerda al caso que contaste el viernes, un caso maravilloso en Cartagena, el de Jocelyn, en quien tengo puestas profundas esperanzas de que como mujer trans no salga adelante y sea el ejemplo de que la mujer trans no tiene que ser prostituta o peluquera, casi a lo que está un poco en este momento encajonada. Jocelyn es una mujer trans maravillosa, joven, con gran fuerza, que fue rodeada por su colegio y fue la personera de su colegio hasta que se graduó. Salió hoy del colegio público y está teniendo que enfrentar la jauría fuera de su colegio. De manera que en la ley de identidad sexual tiene que pasar lo mismo, no solamente es pedir la ley, es trabajar culturalmente porque tengamos la capacidad de contar, de que haya mayor información en la sociedad, de que haya menos susto frente a acercarse a lo otro, de ponerse, como tú bien dijiste, Angélica, en los zapatos del otro, de entender. Eso es parte de lo que creo que hay que ser y trabajar frente a lo que significa la ley de identidad, que hay que tenerla, porque entre otras cosas, efectivamente, lo que nos muestran, legislaciones como la Argentina, es que no se requeriría una reasignación de sexo para poder hacer un cambio de nombre, y a eso hay que llegar y es lo que tenemos que defender. La Corte ha dicho que son oficio, la prostitución ha dicho que es de oficio, y yo presenté un proyecto con base en el tema de la prostitución. Es que eso fuera los 2 minutos que vino de allá. A ver, la propuesta es esta: que las mujeres y los hombres trans, travestis, transexuales, transgéneros, sean registrados en sus documentos personales con el nombre y sexo de elección de acuerdo a la expresión y construcción de su identidad de género. Y la otra propuesta, para contestarle puntualmente sus preguntas, es incluir todos los tratamientos médicos de adecuación a la identidad de género del POS sin patologizar a la condición trans. Esa es la propuesta, pero con base en lo que ellas también han venido desarrollando y para el argumento que estábamos hablando anteriormente, Mancera, es que gracias a ese tipo de debates que a veces da el país, ayudan, por ejemplo, a que toda una generación que viene detrás de mí, yo tengo una hija de 26 años, todos los amigos de ella y toda esa generación, las encuestas hablan de que el 60% están de acuerdo con este tipo de igualdad de todos ante la ley. Y una cosa fundamental, cuando uno está hablando de este tipo de temas, desemboca en otra igualdad, en la que si nosotros tuviéramos estos principios igualitarios, de todos iguales ante la ley, Marcela, todos esos temas de dignidad, de educación, de salud, de vivienda, de alcantarillado, de agua potable, serían respetados por todos los colombianos. Y nuestra sociedad, a pesar de que también estoy de acuerdo que a veces es muy prehistórica y muy conservadora y a veces se afina en esos términos, como pasa a veces en la Procuraduría, que no es accidental, al contrario, es el reflejo de una sociedad que se viene enquistando de esa forma. Ese tipo de debates ayuda entonces a hablar también de otros derechos que casi siempre la gente que discrimina no se da cuenta que está siendo discriminado. Gracias, Marcela. Yo creo que hay que actuar con sentido de realidad. Defender una ley de identidad de género cuando los senadores ni siquiera saben distinguir cuáles son las T's dentro del LGBT va a ser muy difícil. Aquí va a ser un proceso largo y necesariamente va a pasar por un proceso de capacitación interno en el Congreso. Sí, muy importante la inclusión afuera, todo eso suena muy bien, pero una ley de identidad de género necesita que por lo menos un senador entienda que un gay no es una travesti,
que le quede claro en la cabeza que una lesbiana y un gay tienen realidades muy distintas, pero específicamente en la realidad de las trans, que entienda las dimensiones que tiene, que esa ley de identidad de género no exista, que entienda lo que significa en términos de prestar el servicio militar, que entienda lo que significa en el servicio de salud, que lo que Armando está mencionando ahorita de que incluir todos los servicios en el POS es que están en el POS. Entonces es muy importante, si vamos a tener un debate en el Congreso de identidad de ley de identidad de género, que sepamos qué hay y cómo acceder a eso, y sobre todo cómo reforzar lo que ya existe, porque todos los procedimientos que se requieren para una reasignación sexual están incluidos en el POS. El problema es que toca pedirlos por tutela, y ahí es donde tendríamos que hacer el cambio. No nos tenemos que inventar el agua tibia, pero tenemos que conocer del tema. Y el reto real es capacitar al interior, a los otros senadores, para que entiendan de qué es de lo que estamos hablando. En eso creo que puedo tener bastante más experiencia que los que estamos aquí sentados y muchos de los que están en el Congreso, porque he trabajado años en capacitación en estos temas de diversidad sexual. Entonces es un reto grande, pero es un reto absolutamente necesario. La ley de identidad de género es necesaria y es un trabajo que hay que hacer, pero hay que reconocer el reto que representa. Bueno, el Polo Democrático hace 8 años viene trabajando con la población trans de cerca. Yo hace un año, antes de pensar en lanzarme al Senado, ya vengo trabajando con un grupo de mujeres trans y hombres trans el tema de una ley de identidad de género, con todas las trabas que pueda tener eso. Ya estamos adelantando el proceso. Si yo no ganara, cosa que no va a pasar, pues la entregamos. Esto es para el país, esto no es para uno, no es para lucirse. Esto es para que las mujeres y hombres trans y la población LGBT en general puedan acceder a un goce real de los derechos como ciudadanas y ciudadanos. Es así de simple y así de grande el tema. Es que sean ciudadanos y ciudadanas plenos y plenas, que puedan tener una cédula y acceder o no, si es su deseo, a una libreta militar en el orden de ideas de cómo se han construido. Y repito, no se trata solamente de hombres y mujeres gays, lesbianas y bisexuales, se trata de hombres y mujeres trans que también tienen unos procesos particulares. Ya venimos trabajando en los temas académicos, ya venimos trabajando en los temas de ley, en los temas de salud, en eso estamos apenas en un borrador. Interpelación. Vamos a una interpelación del candidato Benedetti. Cuando uno va a legislar allá, y ojalá que usted llegue allá, uno no va a capacitar a los otros compañeros. Allá llegan porque tienen de alguna u otra forma una ideología que se expresa de alguna forma en lo que representa. Ahí lo que hay que buscar, más que capacitar a los compañeros, y estoy seguro, y siempre los pongo testigos para que me desmientan si no es mentira, Marcela y Angélica, ellos estarían de acuerdo con buscar una ley de identidad de género. No habría que capacitarlo a ninguno porque todos buscarían esa igualdad. Ellos les aterra el tema del matrimonio igualitario porque creen que se va a acabar la base de la sociedad, que es acabar con la familia. Ese es el único miedo que ellos tienen. En este tipo de situaciones hay que hacer. Y no hay que legislar porque si no, entonces usted estaría buscando puesto para profesor de senador y eso no hay. Lo que hay que buscar es que cuando un colombiano que sea trans alce la mano y diga yo quiero mi identidad en mi tarjeta de identidad, eso es lo que tiene que hacer, no andar buscando quién alza la mano, sino que cuando lo alce el Estado le dé sus garantías a esa minoría. Elizabeth. Gracias, Armando. Yo no pretendo ser la profesora del Congreso, te lo aclaro. Lo que dije, y empecé por ahí, es quiero dar unos debates técnicos, que con conocimiento de causa enriquezcan la información que se dé en el Congreso. Yo no quiero ser la docente de ninguno de los de ahí, pero la prueba de que es la manera de legislar no da resultados es que la prueba de que ha hecho falta un proceso pedagógico al interior, y un proceso pedagógico no es de escuela, Armando, no te asustes que no te voy a ir a enseñar, es de información técnica. Lo clave aquí es la construcción de alianzas de nuevo, en el Congreso y en cualquier corporación, hasta para estar en el orden del día, para que quede en la agenda, se necesita alianza política. Los seminarios y los talleres a todos nos encanta y me encanta tomarlos y de ser electa, sígame invitando, FESCOL, por favor, a la capacitación constante, la gozo mucho, pero hasta la agenda
es un proceso de negociación política que yo quiero emprender desde la comisión respectiva y buscando en torno siempre a la paz y a los procesos de tensión fuerte con los ultraconservadores. Aquí el enemigo es claro, son los homofóbicos fanáticos que están en la lista de Uribe Centro Democrático, y eso hará, y conservadores, y toda la U, ¿no? Toda el 95% de la U en contra. Bueno, aquí estaremos los otros. Tiempo, Angélica. Muchas gracias a todos y todas. No, ya no más. Muchas gracias. Entendemos entonces que es un reto enorme una ley de identidad de género, que no pasa solo por una propuesta legislativa que tenga en cuenta asuntos de salud y asuntos meramente jurídicos, sino que tiene que incluir asuntos de educación y transformación cultural. Pero es un gran desafío, realmente es un gran desafío que incluso, digamos, ameritaría una discusión mucho más amplia y seguramente mucho más tiempo, porque es evidente que del tema conocemos poco y que realmente debemos asegurar la participación de las organizaciones en la producción y en el trámite de esta legislación, si se llega a darse, y de este proceso, porque no es solamente una ley. Y si es esa una discusión técnica, pues ellas y ellos son quienes saben más del tema, los hombres y mujeres trans, sí y no. Bueno, vamos a darle entonces el paso a Ángela, que nos tiene unos... No, Ángela ya va a hablar allí. Sí, Marcela, muchísimas gracias. Pues Canal Capital, en esta incansable búsqueda de la igualdad de los derechos de género, lleva hasta sus hogares este debate sobre o con candidatos y candidatas al Congreso de la República sobre sus propuestas dirigidas a la comunidad o al electorado LGBTI. Nosotros vamos a hacer una primera pausa y ya continuamos con este debate. Ya regresamos. Continuamos en esta transmisión de estos debates preelectorales. Hoy estamos debatiendo con varios candidatos y candidatas al Congreso de la República sobre cuáles son las propuestas que tienen ellos hacia que están dirigidas hacia la población LGBTI. Y hay que agradecer también a la colaboración al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ha estado también detrás de la organización de este debate y que también va a estar organizando 11 debates regionales en diferentes puntos de nuestro país. Para hablar un poquito sobre este tema nos acompaña Blanca Cardona, ella es experta en gobernabilidad del PNUD. Blanca, bienvenida a esta transmisión especial y cuéntanos un poquito sobre lo que vamos a tener todos los colombianos en estos 11 debates en diferentes regiones de nuestro país. Bueno, muy bien, Ángela, muchas gracias también, y un reconocimiento y agradecimiento muy especial al Canal Capital por acompañarnos en este ejercicio. Desde hace varios años hemos hecho varios análisis y, como todos sabemos, el Congreso lamentablemente es una de las instituciones con mayor prestigio en este país. Nosotros creemos que una de las razones por las cuales esto sucede es porque hay una baja conexión o discusión temática entre las organizaciones sociales y las poblaciones y los candidatos que las representan. Entonces, teniendo esto como contexto, hemos decidido promover una serie de debates como el que estamos viendo hoy en 11 territorios del país para acercar precisamente a las agendas poblacionales de mujeres, de jóvenes, de organizaciones que trabajan por la niñez, de universidades, etcétera, de población LGBTI, por supuesto, para acercarlos a sus candidatos. Ellos mismos se encargan de diseñar las preguntas que quieren hacerles y posteriormente, con los que son electos, tienen una relación más fluida durante los próximos 4 años para poder seguir debatiendo cuáles son las propuestas que estos candidatos están debatiendo al interior del Congreso. Esa es la expectativa. Además, invitarlos pues a cada uno de ustedes a que se acerquen y a que estén pendientes de estos debates que vamos a hacer. El próximo de ellos va a ser en Cartagena el 25 de febrero y varios otros en el resto del país. Hay uno con mujeres y con agendas de género que va a ser el 5 de marzo aquí en Bogotá, entonces muy invitados todos. Blanca, muchísimas gracias por contarnos entonces el compromiso que también tiene el PNUD en este punto. Y nosotros le damos paso entonces a Marcela para que continuemos con este segundo debate. Bueno, Ángela, muchas gracias. Continuamos entonces con el tercer bloque de preguntas, con un tema muy
apetecido por todas y todas, y es la Procuraduría General de la Nación. Nuestros temas no solamente de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans, sino también de la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos, de los toros, de los temas de libre desarrollo de la personalidad. Creo que aquí no solamente es una persecución contra las minorías que ha emprendido la última administración de la Procuraduría General de la Nación, sino que realmente en este momento casi que es a la gran mayoría de la población colombiana y no nos hemos dado cuenta. No se han dado cuenta todos. Entonces, ¿cuáles serían sus propuestas para una posible reforma a la Procuraduría General de la Nación? Iniciamos con Julio César. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, no es posible que un enemigo público sea un funcionario de alto nivel. Y en eso se ha convertido el Ministerio Público en cabeza de este procurador, no el Ministerio como tal. Primero. Segundo, parte de la bancada nuestra actual de congresistas, Alba Luz Pinilla y Germán Navas, ya están trabajando un proyecto de ley para acabar con ciertas atribuciones que se ha tomado el Procurador General de la Nación. Primero. Segundo, esas atribuciones que fueron creadas lastimosamente durante la constituyente por uno de los actuales candidatos al Senado, cabeza de lista además, pues tiene que reformarse. Y se lo digo igualmente claro a él. Otra cosa, el Ministerio Público no puede convertirse en un enemigo de las mujeres, de los derechos de las minorías, no puede convertirse en un factor de atropello a la democracia, que es lo que está sucediendo actualmente. Una persona, y en este caso elegida a dedo, no puede atentar contra la democracia, no puede decirle a la gente con quién se acuesta. Eso es aberrante. El procurador es una persona que está ahí para defender derechos, no para defender los intereses de algún político o grupo político en particular. Y eso es lo que está haciendo. Y propuestas, pues todas las de trabajo que tengan que ver desde lo legislativo para modificar esas funciones. Ya lo está haciendo el Polo, espero que otras personas también se sumen al trabajo, aunque es difícil que alguien de la Mesa de Unidad Nacional de Santos lo logre, porque ellos también votaron para que en este periodo volviera a ser procurador. Yo creo que lo interesante aquí es despersonalizar el debate en Alejandro Ordóñez. Alejandro Ordóñez es un accidente que le ocurrió a la democracia en este país y saldrá del periodo que tiene en este momento en la Procuraduría y lo recordaremos ingratamente, pero ese no es el eje del debate. El eje del debate es que tenemos un ente, la Procuraduría General de la Nación, que replica funciones o que replica tareas de otros entes. Yo creo que cuando se creó la Procuraduría tenía una intención muy clara y era contrarrestar la corrupción. No funcionó, por si acaso no se han enterado, no funcionó. Pero lo que hay que hacer en este momento es asignar unas funciones más claras a la entidad, a la Fiscalía, que haga lo que tiene que hacer la Fiscalía, que la Contraloría haga lo que tiene que hacer la Contraloría y que el Consejo de Estado cumpla de manera expedita, por favor, las sanciones que tiene que realizar. Y eso nos podría ayudar muchísimo a que la Procuraduría deje de ser este ente omnipresente que hace lo que quiere y a través de la cual están haciendo intromisión en todos los aspectos que tienen que ver con los derechos de la población, porque estoy de acuerdo con lo que anunció Marcela. Esto no es solo contra los homosexuales. Una Procuraduría que tiene una agenda claramente religiosa y desconoce el carácter del Estado laico de esta nación, y que además abusa de la manera en la que lo ha hecho, resulta absolutamente contraproducente para el funcionamiento del Estado, y el Estado somos todos, y en ese sentido es profundamente dañina. Yo quisiera no dejar este punto sin decir que la Procuraduría es un ente que de todas maneras ha cumplido una función, pero creo porque se nos confunde. A veces porque, claro, destituyó a uno que era un funcionario completamente corrupto y entonces a la gente se le tranquiliza la conciencia con eso, pero no nos dejemos engañar. La Procuraduría está siendo mal utilizada y el Procurador General en este momento está atendiendo una agenda religiosa. Armando, ¿usted por quién votó a la Procuraduría? Sabía que iba a hacer esa pregunta, muy predecible de su parte, Elisa. Espero que sea más creativa cuando lleguemos allá. No, es que yo soy lesbiana y resentí mucho, y como feminista resentí mucho ese debate. Pues yo ya le contesto esa pregunta porque si no me quita tiempo para hablar lo que yo quiero hacer ese tiempo. Primero que todo, pues a María Mulata y a mí nos queda bastante difícil hablar sobre un tema como la Procuraduría porque ella debe tener sus investigaciones, yo también las tengo, hace parte de
cuando yo estoy en pérdida de investidura, y también en la Corte Suprema también la Procuraduría hace. Entonces, para que le tenga mucho valor a las frases que voy a decir. La primera, yo puse ya una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos debido a que muchas instancias del Estado vienen desconociendo los derechos de la comunidad LGBT, vienen siendo perseguidos desde las instituciones del Estado. Y ya esa la puse y fue aceptada, Marcela, la puse a finales del año pasado. Y al mismo tiempo, con base en la pregunta que usted está haciendo, porque Elizabeth tenía razón en decir, esas facultades se le dieron reglamentariamente, fue en la estatutaria del 2002 o 2003, no me acuerdo, y fue para pelear contra la corrupción, pero ya nos dimos cuenta que nos excedimos en esas facultades. Lo principal que hay que hacer es que nadie que sea elegido popularmente se le puede revocar ese derecho político sin haber sido vencido en juicio. Repito, nadie que sea elegido popularmente puede ser revocado ese derecho sin haber vencido en juicio. Yo me acuerdo que yo era presidente del Senado cuando pasó lo de Piedad Córdoba, y yo abrí el debate en el Congreso, en el Senado, Marcela, yo abrí el debate para que se diera la discusión si el procurador podía suspender a Piedad Córdoba. Y a los 15 minutos de debate, los del Partido Conservador ya me estaban acusando ante el Consejo de Estado, a la misma Procuraduría y de la Corte, de estar obstruyendo la justicia. Eso es para que vea usted que ni siquiera ellos se dieron cuenta en ese momento de lo peligroso que era darle ese tipo de facultades y refrendarla. Yo voté por el procurador, pero yo tengo una grabación donde yo pregunté al procurador qué pensaba sobre el tema de LGBT, del aborto, de los toros, de la eutanasia. Pues me engañó con una frase diciendo que... No, porque yo le pregunté, porque yo le dije, pues claro, porque bueno, yo por ejemplo, tengo la Biblia en mi casa, pero cuando yo llego al Congreso de la República es con la Constitución, y él me dijo algo parecido así. Sí, es que... Mal, hermano, mal. Bueno, no. Claramente hay instituciones que se fundaron y la Constitución del Ontario la fundó para defender los derechos de las mayorías y de las minorías. Y evidentemente la Procuraduría, la Defensoría tienen un rol muy importante en la defensa de los derechos de las minorías. Y cuando esa función no se cumple, pues no se está ejerciendo la labor para la cual se constituyó la entidad como tal o las funciones de la entidad como tal. Lo que creo es que aquí hay que tener claro que quien es la guarda de los derechos fundamentales es la Corte Constitucional, que está trazando el rumbo, está trazando el camino. Los avances que se han dado en materia de derechos de la mujer en los temas de aborto ha sido la Corte Constitucional. Los avances que se han dado en materia de matrimonio igualitario, dando una instrucción precisa, clara en los derechos, es la Corte, y no hay ninguna entidad, ni Procuraduría, ni Defensoría, ni ninguna que pueda estar por encima de la interpretación legal de quien guarda efectivamente la Constitución y los derechos consagrados en la Constitución. De manera que la discusión va a tener que darse frente al tema del cumplimiento de la interpretación de normas que ya ha hecho la Corte por parte de los funcionarios, pero también va a tener que darse frente al tema de las funciones y cómo se están aplicando, porque estoy de acuerdo con Armando en que hay evidentemente que hacer reformas fundamentales, y yo creo que hay que llevar al tapete la discusión sobre el alcance de las competencias de la Procuraduría en un próximo Congreso. Bueno, este tema lo he estudiado mucho y tengo 5 propuestas para reformar la Procuraduría. Primero, quitarle la elección al Senado de la República. 80 senadores votaron por Ordóñez. A muchos les contrataron a la esposa, a los hijos en puestos de 24 millones de pesos. No más politiquería, no lo puede elegir el Senado de la República. Segundo, fusionarlo con la Contraloría. Tenemos 2 órganos de control, uno viendo la inversión fiscal y el otro la acción de los funcionarios. Esta duplicidad es innecesaria y se puede hacer en una sola entidad funcionalmente. Tercero, debe ser un tribunal de cuentas, un cuerpo colegiado, 3 personas, 5 personas, pero no el poder omnipotente de uno. Aquí caímos en un señor abusador del poder. Esto tiene que dejarnos lecciones como Estado, un tribunal de cuentas que coordine ese órgano de vigilancia que, como dije, reúna la Procuraduría y la Contraloría. Cuarto, no puede ser reelegido.
Otro adefesio, el procurador actual está en su segundo periodo y quiere un tercer periodo. Ni él ni ningún alto funcionario puede ser reelegido. Y por último, no puede destituir a funcionarios elegidos popularmente como al alcalde Petro. Yo también estoy siendo investigada por el procurador. Siendo concejal de Bogotá, le puse una cinta amarilla que decía peligro en la curul de un concejal preso en La Picota por robar a Bogotá. Adivinen a quién están investigando, ¿al concejal ladrón o a mí por ponerle la cinta? De modo que también estoy siendo investigada y desafío al procurador que condene, que sancione ejemplarmente a los concejales corruptos, y quiero ver qué va a hacer conmigo por un acto simbólico y ciudadano. Esas son mis 5 propuestas para reformar la Procuraduría. Muy bien, tenemos aquí la banca investigada y la banca no investigada porque no tienen cargos. La banca que va a ser investigada. Bueno, en general, reformar sus facultades, no ser elegido por a quienes tienen que investigar, no destituir a funcionarios que hayan sido elegidos popularmente. Hay un tema que les quiero dejar para que lo sigan pensando, y es el abuso policial. Generalmente se denuncia los pocos casos que llegan a ser denunciados ante la propia policía. También se puede ante el Ministerio Público. Pero ¿qué hace uno denunciando el abuso policial ante la Procuraduría General de la Nación actual? Puede perder un poco el tiempo. Entonces, Marcela, sí necesitamos un organismo independiente que investigue el abuso policial, pero pensemos si en este momento... Pero es que ese es el tipo de proyecto que debemos... Una interpelación. Ese es el tipo... No. ¿Sí? Estábamos haciendo trampa, como usted hizo trampa ahorita, Angélica. Ese es el tipo de directrices que hay que compilar. Si usted habla con varias personas de la fuerza pública, la policía, no conocen ese tipo de directrices. Ese es un tema de información que hay que empezar por la misma tema de la fuerza pública y a la ciudadanía a hacerles ver cuáles son ese tipo de directrices y qué sanciones se pueden llevar. Sí, no, ese es otro tema. Es más, quién investiga la policía, pero en otro debate conversamos. Bueno, vamos al último bloque de preguntas que tiene que ver con otros temas que no tienen que ver ni con el matrimonio o la adopción, que no la tratamos, la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Tampoco con la ley de identidad de género ni la Procuraduría, sino con otros temas. Entonces aquí ustedes tienen la oportunidad, pero a partir de un mecanismo muy concreto que nos gustaría ver muy usado en el Congreso de la República, y es a quién le van a hacer un debate de control político sobre la población LGBTI y en qué tema. Y no a ustedes, pero pues a nuestra audiencia es bueno recordarle que al procurador no se le pueden hacer debates de control político en el Congreso, entonces a ese no se va a citar. Entonces, empezamos por la candidata Angélica. Al Ministerio de Educación. La educación sexual en general, la educación para la sexualidad, para el uso y goce de nuestros derechos, pasa por unos lineamientos claros, que una cosa es que los técnicos la tengan clara y muy bien escrita a nivel nacional, otra cómo se adopta en cada colegio de nuestro país, el material pedagógico, la preparación, capacitación, monitoreo y sanción a los docentes cuando también corresponde. De modo que mi énfasis prioritario es una educación libre de homofobia, que pasa por la formación a docentes, por lo administrativo, por la autonomía académica, por los materiales contenidos, y también como un tema especial, así como existen becas étnicas, becas de promoción especial para los antiguos territorios nacionales, necesitamos en nuestro país procesos pedagógicos para nivelación, tanto en secundaria de la población trans como beca trans. Necesitamos una beca trans porque necesitamos más mujeres como Brigitte dirigiendo la Humboldt, como cualquier persona, funcionarios públicos de todos los niveles y de niveles directivos, y eso pasa por una beca que acelere procesos académicos, que lleve a cargos de poder, y que en este panel, en las próximas elecciones del Congreso, de la Presidencia, haya más hombres gay, más mujeres lesbianas y también personas trans. Entonces, Ministerio de Educación es mi énfasis para empezar el control político desde la Cámara por Bogotá. 110, Alianza Verde. Okay. Todos pueden hacer lo mismo. Yo creo que tendríamos que hacer varios debates de control político. Uno sería, para mí, el del Ministerio del Interior, que está promoviendo la política pública para la población LGTBI, entre otras porque es una política que se está construyendo desde Bogotá.
no se construye desde las regiones, no participan las regiones, las autoridades locales no están participando y para poder aplicarla se va a necesitar una movilización que permita que haya mayores avances en la materia. Y también para mí sería debate el Ministerio de Comunicaciones, porque el tema de los contenidos, de los mensajes permanentes en televisión, en radio, frente a los imaginarios de las sociedades que tenemos que, dejar a un lado y empezar a construir de manera diferente, son demasiado fuertes. Uno no puede pensar que uno está construyendo un país igualitario desde los mensajes televisivos, cuando uno encuentra, por ejemplo, que en televisión solamente lavan las mujeres, ¿no? Yo no he visto nunca una propaganda de televisión donde haya un hombre lavando, ni he visto nunca un programa de televisión donde se hable y se trabaje temas como esto, y cuando se va a hacer una propaganda como la que iba a hacer Armandito acá, se arma tremendo escándalo. Entonces, de manera que los debates tienen que ir frente a los ministerios, que tienen que asumir mayores retos frente a los temas de construcción de sociedades más igualitarias. Eso se construye de manera puntual, eso no es de discursos, y la manera de hacerlo es revisando los avances que hay y haciendo control político sobre esto, además del Ministerio de Educación, que en eso vamos a ir juntas, Angélica y yo, L55 liberal y 110 verde Cámara. Entonces, para que no pierdan tiempo, ¿cómo es? Partido Verde 110, Partido Liberal 55 y yo soy del Partido U7. Ahora ustedes se ayudan entre ustedes mismos. Yo se lo haría al ministro del Interior. Recuerde usted que cuando estaba el debate en el Congreso del matrimonio igualitario, el gobierno se las tiró de pendejo por dos cosas fundamentales. La primera, porque los curas estaban apoyando el proceso de paz, estaba arrancando el tema de la paz y el gobierno no quería pelear por los curas. Y dos, porque a los 15 días o 3 semanas el presidente viajaba al Vaticano a entrevistarse con el Papa nuevo, que en ese momento es Francisco, y por lo tanto se tuvieron que cuidar muchísimo. Por eso, recuerde usted que el mal ministro ese que tuvimos, que se llama Fernando Carrillo, tan mal le fue que vea que lo pusieron de embajador, ¿dónde fue? En Francia, en España, no sé. Pésimo ministro, ¿se acuerda que él se escondió y soslayó todo el tiempo el debate? Y después apareció diciendo unas bobadas como las que él casi siempre dice sobre el tema y sobre el debate. Por lo tanto, yo creería que hay que hacérselo al ministro del Interior, primero para que se busquen esas políticas públicas de Estado en las gobernaciones y en las alcaldías como plan de desarrollo, para compilar realmente todas las directrices que existen, que ni siquiera uno mismo las sabe, ni las saben los asociados de esas instituciones, para que entonces empecemos otra vez a buscar bajar la ignorancia y el tabú en el tema. Se lo haría al ministro del Interior además para fijar una posición que, si la tienen de mucha filosofía liberal, no de partido liberal, de filosofía liberal, yo creo que también la empiezan a traducir en este tipo de derechos, entre otras cosas porque el ministerio es donde están los indígenas, los cristianos, las negritudes. Ellos tienen oficinas para cada minoría del Ministerio del Interior. Entonces deberíamos atacar o por lo menos poner contra la pared al ministro del Interior. Yo sí no perdería la oportunidad, y no la voy a perder, de hacerle un debate de control político a la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Creo que es fundamental mirar cuáles son las directrices que tienen de atención a niños y niñas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas que están en los sistemas de protección. Yo creo fundamental mirar cuáles son las directivas que tienen los funcionarios del ICBF cuando las denuncias o cuando atienden familias que tienen algún miembro homosexual, digamos, cuando el papá es homosexual o la mamá es homosexual, porque en mi experiencia con el grupo de mamás lesbianas, 10 años trabajando con mujeres que son mamás lesbianas, más de una vez me he encontrado con que es el ICBF como institución quien bloquea, obstruye y vulnera los derechos de los hijos a estar con sus madres o con sus padres cuando son hombres gays. Yo sí quisiera hacer ese contrato, ese lo voy a hacer y me comprometo a hacerlo, un debate a la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque muero de ganas por saber. Elvira Forero anunció hace unos 3 o 4 años que iban a pensar una iniciativa. Primero se dio por enterada de que había niñas trans y niños trans en una entrevista que le hicieron en la revista, no voy a decir cuál revista, en una revista.
Y después dijo, no, sí, vamos a pensar en el tema, en un año estaremos haciendo la formulación de una nueva directiva para atender este tipo de casos y todavía lo estamos esperando. Entonces ese sería mi debate de control, para empezar. Yo voy con el de educación, también ahí me pego, listo. Y por eso entonces es importante, si quieren ese debate, les invito a que voten por el número 88 de la lista del Partido Liberal. Bueno, pues no olvidemos que los grandes logros en reivindicación de derechos se han conseguido saliendo a la calle a protestar, saliendo a exigir derechos. Eso lo logró la sociedad civil así. Así que el número 25 por el Polo Democrático al Senado va a hacerle un control político al ministro de Defensa. Y el ministro de Defensa del actual gobierno, en donde se vulneran totalmente los derechos de hombres y mujeres de la población LGBTI, está presentando un proyecto de ley amparado por toda la Mesa de Unidad Nacional, con perdón de ustedes, invitando a que la protesta social se convierta en un delito. Van a penalizar el derecho que todas las personas del mundo tienen, desde pequeñitas, cuando le dicen a la mamá en protesta algo que no les gusta, a protestar en público. Así que no me va a pesar la mano, lo haré con todo el gusto de invitar a un debate y con argumentos, dentro de lo civil, con todo el amor del mundo, destrozar con argumentos a una persona que vulnera los derechos fundamentales de los seres humanos amparados en un gobierno como el del presidente Santos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bienvenidos los debates al Ministerio de Educación, de Comunicaciones, del Interior, al Instituto de Bienestar Familiar y al Ministerio de la Defensa. Hay para todos. Muy bien. Ya hemos terminado entonces nuestro primer bloque de preguntas. Les recordamos que el debate lo pueden seguir en directo por www.fescol.org.co y por www.votoporlaigualdad.com y que pueden formular sus preguntas hasta dentro de un minuto con la etiqueta Voto Igualdad. Bueno, vamos a escuchar, va a ver. Vamos a lanzarnos con algunas preguntas. Bueno, voy a mirar. Había unas reglas de este debate que tenían que ver, que yo no entendí, y era, se empezaba por este lado o por la mitad, porque siempre el senador Armando y... Nos discriminaron siempre. Sí, quedan Las siempre en la mitad. Siempre. Bueno, esta pregunta está interesante. Como soy la moderadora, me toca escoger. Reformas o iniciativas, lastimosamente no puedo, pues no tengo quien la formuló, pero nos llegó esta pregunta por las redes sociales. Reformas o iniciativas para la población LGBTI en cárceles. ¿Qué reformas o iniciativas? Vamos a pensar 30 segundos y vamos a empezar por Armando. ¡Qué belleza! Todo el tiempo dándoles papaya a estos dos. Y cuando la pregunta, yo creo que la pregunta tiene que ver ese mundo que pasa en las cárceles, ese mundo que está en la sociedad nuestra en Colombia, también se ve reflejado en las cárceles. Allá, a pesar de que alguien puede creer que también puede haber más sexo entre personas del LGBT, es claro que la discriminación y la violencia siempre es contra la población del LGBT. Buena parte de lo que siempre le pasa a esta sociedad cuando es hipócrita es que la hipocresía va subyacente y como no tiene victimarios, ni tampoco las víctimas se pueden visibilizar de tal forma, entonces lo que pasa es que estamos condenados a repetir la misma historia. Entonces lo que estamos tratando de hacer todos aquí, en lo que uno llamaría la sociedad libre, aunque no es libre, pero en la que está en la sociedad, habría que imitar buena parte de todos los modelos, de las buenas cosas que hemos hablado nosotros aquí, para que también se impongan ese tipo de reglamentación, de leyes, de posturas, de directrices en las cárceles de nuestro país. Elizabeth. Bueno, la problemática en cárceles es severa. Tiene que ver no solo con la población LGBT, el hacinamiento en cárceles es una cosa escandalosa. Yo empecé a trabajar en cárceles en el año 90 y conozco bastante de la problemática de cárceles.
Yo creo que valdría empezar por hacer una revisión a las directrices, porque existen, del IMPEC, en cómo atender a la población LGBT, o sobre todo, digamos, con el tema de las visitas conyugales, por lo menos hasta ahí hay algunos avances, pero eso no ha sido aplicado adecuadamente. Entonces, se necesita, sin ninguna duda, revisar. Vamos a hacerle control también al director del IMPEC a ver qué es lo que está pasando y por qué no se aplican las directrices específicas que están dadas en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto, por ejemplo, a la visita conyugal. Pero no es solo eso. Lo que uno ve en las cárceles, y lo veía hace 20 años y estoy segura de que sigue pasando ahora, es que hay un patio en el que encierran a las trans. Eso es inaceptable. Generalmente, y voy a decir una cosa con total conocimiento de causa, las encierran junto con las personas que tienen tuberculosis, VIH, como esas enfermedades con las que nadie se quiere meter. Y esto es una violación clara de derechos humanos. Entonces, lo que hay que buscar es, pero no es solo el tema LGBT, no es solo el tema trans, sino el tema, la problemática en cárceles en este país es una cosa aberrante, en la cual sin ninguna duda hay que hacer una intervención mucho más integral que garantice que las condiciones en las que las personas están privadas de su libertad sean dadas de una manera por lo menos humana, porque lo que tienen en este momento carece totalmente de ese concepto. Antes de tiempo, no, pero de acuerdo, digamos, el tema cárceles hay que decir claramente, aquí el mayor centro digamos, antirresocialización que hay es una cárcel. La persona que entra a la cárcel está condenada a salir peor de la cárcel, a ver vulnerados todos sus derechos, a no tener posibilidad de salir a la sociedad en mejores condiciones, de manera que el tema tiene que ser más amplio, pero particularmente es evidente que la población trans es la más vulnerable fuera de la cárcel, pero también en la cárcel, de manera que yo creo que aquí, como en el tema de salud y los demás, se impone un tema de protocolos, que son protocolos que tienen que implementarse dentro de lo que significa hacer políticas diferenciales, y claramente esta es una población que necesita políticas diferenciales, de manera que el debate en el tema de cárceles, de salud y demás, tiene que pasar porque tengamos la capacidad de entender la diferencia y de poder manejar la diferencia como tal. Bueno, en nuestra sociedad la principal y la primera razón de discriminación es la pobreza. No es la condición sexual, no es si tiene una discapacidad, es la pobreza. Y la pobreza se potencia a su vez en las cárceles. Nuestro sistema penal acusatorio se ha convertido en aplazatorio. Urge para todos los colombianos y también para la población LGBT que este sistema dé resultados. La mayoría de la población carcelaria está allí sin pena, sin haber sido condenado. Esto es abiertamente contrario a la Constitución y a la justicia. Eso quiere decir que a usted lo están investigando y le imponen una medida de aseguramiento privándolo de la libertad y le mantienen allí mucho tiempo. Urge, lo primero, es que en la cárcel estén condenados, personas con pena. Segundo, se ha hablado aquí ya del hacinamiento, del régimen de visitas. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha avanzado y ha señalado, ha ordenado al Estado colombiano cómo tratar a las poblaciones según la diferencia, la caracterización que tenga. La población trans es doblemente violentada muchas veces dentro de las cárceles. Se necesita al interior de un ambiente tan complejo, tan difícil para toda la comunidad que está recluida, procesos pedagógicos de respeto, de integración, pero estamos hablando de población bajo mucha presión, privada de la libertad y, repito, casi que violentados en todos sus derechos. En la cárcel también hay estratos, los de cuello blanco, el señor Samuel Moreno está allí en un club de la policía, no está en una cárcel, son los más pobres los que están en nuestras cárceles y aquí hay una alerta vital de la reforma a la justicia y del funcionamiento de nuestra justicia con la población carcelaria. Bien, el candidato número 25 del Pueblo al Senado, o sea yo, está trabajando con su equipo de campaña una reforma al sistema carcelario, pero eso, como lo dije al principio, todo el tema LGBT me atraviesa el cuerpo y el alma y por supuesto que estamos pensando directamente en cómo va a ser la situación de la población dentro de las cárceles. Colombia Diversa trabajó hace un tiempo un proyecto muy bonito sobre el sistema carcelario, y veíamos casos de unas mujeres trans que duraban toda su vida construyéndose como mujer, siendo lo que eran, un cabello hermoso, y llegaban allá bajo unos vejámenes espantosos, les cortaban el cabello para humillarlas, hacerlas sentir como hombres.
Y todo el tema que tiene que ver con lo carcelario y con los derechos en general, y lo digo de cachaco a cachaco, tiene que ver no solamente con cómo se aborden los temas, sino con una defensa absoluta del Estado social de derecho y del Estado laico. Este y cualquier otro tema no pueden estar atravesados por argumentos moralistas, sino por argumentos en orden de derecho. Una moción de declaración. Aquí se ha hablado mucho del hacinamiento, y es verdad, aquí no se podían construir cárceles porque los alcaldes no dejaban, ningún vecino quería que tener un centro penitenciario cerca y las licencias de construcción no se daban. Ahora se hizo una ley el año pasado, se firmó el 20 de enero de este año, la 1709, en la que se le va a dar por vía administrativa derechos al gobierno nacional para que pueda expropiar, construir cárceles sin licencias de construcción. O sea que yo, a pesar de que sé que el problema no solamente es de cemento o de metros cuadrados para los presos, pues con base en lo que aquí salió el hacinamiento, pues ahí hay por lo menos una luz, pero es obvio que eso no es solamente lo que tiene que ver con el tema de resocialización, de respeto, como decían ustedes, que si alguien ha encontrado la identidad en su cuerpo siendo mujer, ¿por qué va a ese tipo de cárceles y demás? Bueno, yo lamento que la gran respuesta sea que ahora los municipios nos van a violentar la autonomía territorial y de disponer del uso del suelo, pero es un hecho. Yo quiero que el IMPEC revise su política, la capacitación de sus guardias. El IMPEC tiene un eslogan absurdo que dice: el IMPEC somos todos. No, los colombianos no podemos ser los guardianes ni carceleros de los otros colombianos. Las personas que por violación a los derechos de otros recibe una sanción, debe estar presa y pagar una pena, y sobre todo encaminada a la socialización. Claramente eso no está pasando. Ojalá en esas cárceles que quién las va a contratar. Mucho escándalo ha habido con las concesiones y corrupción en esta contratación de cárceles. Bien. Bueno, entiendo que en la última reforma al Código Penitenciario quedó incluido el tema de la orientación sexual y la identidad de género, entonces tenemos que... Esta niña que usted me puso aquí, hubiera sido mejor ese sofá. Los no investigados. Bueno, también tiene razón, mejor me quedo aquí. Está el tema de la orientación sexual, y también se metió, porque lo incluí yo, el tema de la orientación sexual, y también el tema de la rehabilitación. Bien. Para personas adictas. Entonces, para que tengamos otro candidato a control de debate, a debate de control político, director del IMPEC, frente a la población LGBTI, con mucho gusto, gran parte del movimiento LGBT acompañaremos esos debates. Bueno, otra pregunta. Es que es muy complejo, yo quiero estar en esta silla, definitivamente. En un contexto de posconflicto, ¿qué acciones y políticas proponen para personas LGBTI víctimas de grupos armados ilegales? 30 segunditos y empezamos con Elizabeth. Bueno, yo creo que ahí lo importante es primero oír la voz de las víctimas LGBT, porque esa voz no existe. Si la voz de las mujeres víctimas de violencia sexual apenas asoma, la voz de las víctimas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas no existe en el mapa, y ese es una deuda pendiente. Si hacemos el proceso de paz sin escuchar todas las voces, ese proceso de paz no va a darnos resultados, no se mantiene la paz. Y el compromiso entonces es, tenemos que abrir espacios en los cuales las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans o sus sobrevivientes puedan reclamarle al Estado y puedan hacer conocer qué violaciones de derechos son las que han sufrido en el contexto del conflicto. ¿Fueron 30 segundos? 2 minutos tienen. Tengo 30 minutos para pensar. Que te entendí 30 segundos. No. Bueno, no, pero básicamente es eso realmente. Lo primero es que tenemos que escuchar la voz de las víctimas. Diga el número. Y eso se logra... Sí. Y eso se logra Partido Liberal 88. Generando espacios donde las víctimas encuentren confianza para hablar, que es lo que ha demostrado el trabajo con con mujeres víctimas de violencia sexual. Bueno, entonces, si me permiten, acordemos respuestas de 1 minuto, dado que son temas que no en la agenda tradicional LGBT, y entonces, senador Armando. Entre los testimonios que yo he venido recogiendo, por ejemplo, de todas partes del país, me he encontrado con ese tipo de situaciones. Nosotros también lo metimos en la ley de víctimas, no solamente el de desorientación sexual, sino también de la igualdad del género. Y cuentan cosas parecidas como la que usted estaba contando en las cárceles, que estas personas en medio del conflicto, cuando los pueblos o los municipios donde ellos estaban, llegaban, sea guerrilleros o paramilitares,
a veces hacían redadas solamente para burlarse a estas personas, hacerle todo acto cruel, cualquier acto cruel sexual, y a veces terminaban hasta asesinados también por esas personas. Y los testimonios que uno escucha son totalmente desgarradores, por eso le quiero insistir, Marcela, en que nosotros pusimos ese tema en la ley de víctimas y ya está, eso ya está. Para el tema del posconflicto está el ordenamiento jurídico para que estas personas también sean resarcidas, no solamente en un tema de devolverle a donde ellos vivían, sino aquí ya hay un tema mucho más grave que es el psicológico, el personal, en el cual tiene que ponerse una atención especial y totalmente diferente. Bueno. Dale. L55. En mi departamento, que es Bolívar, hay 480.000 víctimas de las 6 millones que reconoce la unidad de víctimas. Y claramente lo que uno encuentra cuando se reúne en pequeños grupos en Montes de María es que hay una población que ha sido vulnerada solamente por su orientación sexual, y eso no está visibilizado. Esas historias no están contadas, se cuentan en espacios cerrados. Luego, lo que a uno tendría que mirar para avanzar, primero, es que tener la posibilidad de que víctimas de esta población tengan la posibilidad de estar representadas en las mesas y en los diálogos y en los debates, para poder empezar a hablar claro de cómo fue, cómo fue la vulneración que tuvieron y cómo vamos a reencontrarnos en una sociedad que no permita algo semejante. Y segundo, tenemos que empezar a contar que a mayores denuncias es mayor el avance, porque parte de lo que hay ahora es una invisibilidad absoluta de la violación que el conflicto ocasionó a la población LGTB. Como dijeron María Mulata y Elizabeth, se necesita primero un proceso de reconocimiento, se necesita posterior a eso verdad, justicia, reparación, el derecho que tienen todas las víctimas. Creo que hay que desligar este tipo de crímenes, como otros, de llamarse crímenes de guerra, pues son crímenes de lesa humanidad. Eso es importante en un posconflicto. Y adicional a eso, es muy claro que un acuerdo de paz o la paz no son simplemente la firma de un papel. Eso tiene que ir de la mano de una inversión social muy gruesa, de una reparación del tejido social muy compleja. Y en ese orden de ideas, con las particularidades como población LGBTI y con las generalidades como colombianas y colombianos, se tiene que hacer una inversión psicológica, política, social y económica en lo social para que sea efectivo, en caso particular de la población LGBTI, el goce de los derechos y la reparación. Bueno, el proceso de paz impone un reto gigantesco a toda nuestra sociedad hacia la reconciliación. Y vamos a lograrlo, vamos a hacer catarsis de nuestros dolores, y eso implica conocer la verdad. Casi 400 personas lesbianas, gays o bisexuales y transgeneristas ya se han registrado como víctimas y están en un proceso ante el Estado. Pero lo más importante es un proceso de reparación simbólica, que le digamos a nuestro país la barbaridad que cometió el ejército, las FARC y las autodefensas de Colombia, los paramilitares. En muchos pueblos de nuestro país persiguieron, mutilaron, marcaron en el cuerpo indeleblemente los armados a un hombre por ser gay, a una mujer por ser lesbiana, la sometieron a múltiples violaciones, a embarazos forzados. Esa verdad dolorosa la tenemos que enfrentar para poderla sanar y pasar la página. Vamos a seguir adelante, no olvidando, conociendo nuestra tragedia, y ese proceso de reparación y de reconciliación pasa por un acto y muchos actos y procesos simbólicos de qué le pasaron, qué delitos perpetraron contra la comunidad LGBT como contra otras personas en este conflicto bárbaro. Muy bien. Bueno, vamos en este debate electoral hasta las 8 de la noche. Una pregunta que es muy importante para nosotros. El Congreso de la República no ha sido precisamente el Palacio de Defensa de las Minorías, ha sido la Corte Constitucional, como lo sabemos. Este año hay elección de uno de los magistrados, o magistrada, ojalá, de la Corte Constitucional. Si ese es el espacio de la defensa de las minorías, o ha sido, puede cambiar la Corte, ¿qué calidades debe tener ese candidato a ser magistrado o magistrada, y para que ustedes puedan votar por él y no nos vuelvan a engañar? Entonces, a ver. Bueno,
En este cuatrenio, entre el 2014 y el 2018, se eligen 7 magistrados de la Corte Constitucional. El total son 9, se van a elegir 7, es decir, la renovación absoluta para un periodo de 8 años de la Corte guardiana de nuestros derechos. En la Cámara de Representantes, yo aspiro a la Cámara por Bogotá, no se elige Senado, pero tenemos que hacer un proceso social de movilización, de vigilancia de cómo se están haciendo esos procesos. ¿Va a reinar la mermelada? ¿Qué criterios? Tiene que ser gente respetuosa del Estado laico. En nuestro país respetamos y valoramos todas las iglesias, la fe, los credos de todo el mundo, pero este no puede ser el que se imprima desde las instituciones y desde los cargos públicos. Tiene que ser gente con preparación y trayectoria académica, no basta el escritorio político de quienes tengan la posibilidad de ternarlo. Necesitamos paridad, es una vergüenza, tenemos solo una mujer en la Corte Constitucional, necesitamos muchas mujeres, las ternas que se integran por el Consejo de Estado, por la presidencia, tienen que tener un proceso de vigilancia donde se ponga por encima de la mesa. ¿Tienen puestos? ¿Hacen parte de la rosca del procurador que lleva años perseverando para poner a Ilva Miriam Hoyos como magistrada? De modo que necesitamos mucho trabajo, toda la sociedad, para defender las minorías y las mayorías. El Congreso de la República está defendiendo, son negocios particulares, ni siquiera las mayorías, Marcela. Candidato Armando. Yo varias veces lo he dicho, que el Congreso de nosotros es arcaico, prehistórico, que a veces parece desde afuera una catedral y por dentro es una pesebrera, debido a que nunca defiende las minorías, como usted bien lo ha señalado. Allá solamente sale en la ley de los poderosos, del fiscal, del procurador, del ministro X, del banco X, de los banqueros. Del año 91 a día de hoy, Marcela, se han cambiado la Constitución 30 veces y se han sacado más de 3.000 leyes. Si uno trajera un suizo y le dijera todo ese número de leyes, la persona podría creer equivocadamente de que todo está arreglado. Y es precisamente por eso, porque allá solamente salen las leyes de los poderosos. Allá el presupuesto nacional se votó, yo no lo voté, lo votaron en 15 minutos, mientras que en Alemania, en Inglaterra, en Francia duran todo el año discutiendo lo que es el presupuesto nacional. Entonces, yo lo que creo es que la persona que vaya a ser elegido por el Senado tiene que ser una persona, en mi caso, de filosofía liberal. Porque yo tengo proyectos como, ya me pasaron un debate el tema de la prostitución, usted sabe que yo siempre he estado defendiendo la eutanasia, ayudé y fui persona vital para hundir ese proyecto de referendo que casi iba pasando en la Comisión Primera del Senado, que era el tema del aborto, para acabar tiempo. Estás muy pendiente de mí, cuidado. Bueno, Judith. Yo también creo que hay que respaldar en la Corte Constitucional a una persona que entienda lo que es un Estado de Derecho, que sepa y que tenga la capacidad de saber que hay diferencias, que respete el disenso. Creo que es importante que la elección de los magistrados de la Corte Constitucional siga sometida a un debate público. La última fue muy debatida, pero el debate público fue importante. Es importante que la presentación y el debate de los candidatos y quienes lo escojan tengan la capacidad de explicar por qué lo escogieron, así como a uno le exigen en el Consejo de Estado, en las Cortes, en las entes de control, explicación de los actos del Ejecutivo. Uno sí quisiera saber por qué un Consejo de Estado determina que eligió o ternó a una persona o la Corte ternó a otra, de manera que tengamos la capacidad de que haya más posibilidad de entender el tema de a quién se está eligiendo. Es muy, muy importante que tengamos la capacidad de rodear el tema de la guardia de la Corte Constitucional, porque finalmente el faro importante en materia de derechos en este país ha sido la Corte y eso hay que defenderlo. Bueno, yo creo que lo fundamental ahí es fijarse muy cuidadosamente en las calidades que acredita el personaje, porque entre otras cosas, pues también hay una información que no se tiene, pero si se hace un análisis juicioso de quién es, y afortunadamente cada vez más se involucra a la sociedad civil, en el proceso que nombraba Judith hubo un apoyo muy importante de gente que decía, estos candidatos tienen estas características, tienen estos problemas, tienen estas deudas y tienen estas posibilidades.
Yo creo que eso también es muy importante que se haga. Y creo que una cosa importantísima que podría ayudar muchísimo es que los debates se hagan públicos y que el voto nunca, por ninguna razón, bajo ninguna circunstancia, sea secreto. Que cada senador responda de lo que vota y que cada senador o senadora diga por qué votó. Y esa información la deberían tener todos los electores. Yo sí me comprometo. Yo no puedo pensar en no darle cuentas a la gente que me elija respecto a por qué tomé una decisión en un sentido o en otro. Ese es un compromiso que asumo y creo que es algo que ayudaría mucho a que los debates de elección de personajes como estos, los magistrados de las Cortes, sea más limpio. Bueno, yo creo que en un mundo ideal, porque si uno está hablando aquí de este tipo de temas, se parece un poco a las promesas que hacen algunos candidatos de cosas que no van a poder cumplir o porque no se lo permite la ley o no se lo permite su partido o sus principios. En un mundo ideal debería ser una persona idónea en todo sentido, no solo idónea profesionalmente hablando, sino como ser humano, una persona a la que se le pueda explorar el pasado y sea un pasado que responda a la reivindicación de derechos. Pero en un mundo ideal, todos los funcionarios de alto nivel, de todos los poderes, incluyendo el procurador y los magistrados y demás, deberían ser elegidos popularmente. Lo que pasa es que en un mundo ideal, las elecciones deberían costar muy poquito, entonces eso le va a costar mucho a la nación. Bueno, nos quedan ya 5 minutos para cerrar este debate, entonces la pregunta que se le hace a todo candidato o candidata, que no estaba pensada, ¿por qué no solamente la comunidad LGBTI, sino el electorado en general puede votar por ustedes? Cada uno. A ver, arranco yo. Yo soy Angélica Lozano, candidata a la Cámara de Bogotá por la Alianza Verde con el número 110. Yo pongo la cara por la gente que está en el closet, por los que resisten la discriminación en la casa, en la escuela, en la calle. La igualdad es una causa de todos. Yo he luchado contra la corrupción ferozmente. En el Consejo confronté al cartel de la corrupción. Quiero promover desde el Congreso control político y normas para la igualdad, para la equidad de todos los colombianos. Yo soy el 110 de la Alianza Verde. La igualdad es imparable y trabajamos con independencia de criterio. Apoyamos lo que hace bien el Ejecutivo, criticamos oportunamente. 110, Angélica Lozano. Yo soy Judith Pinedo, Partido Liberal 55. Quiero estar en el Congreso de la República porque quiero ser una voz del Caribe para defender un país más igualitario, un país menos desigual, un país con menos pobreza, un país que ponga en la agenda pública la necesidad de que tengamos un modelo de desarrollo con inclusión, la necesidad de que tengamos un país en donde el debate no se vaya, como en el día de hoy, alrededor de los derechos que tenemos todos y todas y que algunos quieren negar, impedir, impedir su desarrollo. Creo que el debate tiene que estar alrededor de qué nos hace más felices, qué nos permite tener mejor calidad de vida, cómo hacemos para que podamos garantizar que las regiones unas a otras tengan la posibilidad de seguir creciendo para tener un país que nos permita superar esa indignidad de tener a nivel nacional un 26% de pobreza, a nivel del Caribe un 42% de pobreza y a nivel del Pacífico un 31% de pobreza. Quiero vivir en un país y quiero defender un país que tenga la posibilidad de tener las voces de todos y de construirse de manera colectiva. Armando Benedetti, Partido de la U, número 7. Cuando yo fui presidente del Senado y Santos se posicionó ante mí, yo dije y empecé mi discurso diciendo que Colombia estaba entre los países más desiguales del mundo, estaba entre los 10 países más desiguales del mundo. Y me cayeron rayos y centellas. Yo voto por lo que la gente votó por mí. Yo no le voté a ingreso seguro, no le voto el presupuesto, no le voto una tributaria, no le voto una reforma laboral, tampoco voté la pensional, porque sé que eso es para ciertos intereses. Y siempre buscaré que todos seamos iguales ante la ley. Y este tipo de temas ayuda a que la gente abra un poquito más la cabeza de que no solamente es de que la comunidad LGBT tenga los mismos derechos que todos los colombianos, sino que todos los colombianos están siendo discriminados sin que ellos se den cuenta. Y tengo propuestas muy puntuales en el tema de los pensionados. Estoy peleando porque no les quiten el 12% del sueldo, sino el 4%. Estoy peleando ya ahora mismo y estoy que logro que se les suba la pensión de acuerdo al salario mínimo. Vamos a acabar con el régimen del acetaminofén. Cuando un especialista
receta una medicina, automáticamente usted la puede reclamar y son otra vez esas puntaditas que a la gente le duele todos los días. Mi nombre es Elizabeth Castillo, soy candidata al Senado por el Partido Liberal, número 88. Mi invitación es clara, si quieren un país diferente, voten diferente, porque votando por los mismos miren dónde estamos. Y además, porque reconociendo la diferencia, reconociendo que todas y todos somos distintos, pero que siendo distintos tenemos los mismos derechos, avanzamos como país y construimos la posibilidad de que la paz se sostenga. Voten diferente. Partido Liberal número 88. Usted va a votar por mí porque usted tiene muy bien pensado su voto. La alternativa es clara. Usted va a votar por una persona decente. Usted quiere gente que tenga un pasado limpio, gente nueva, que oxigene, que tenga ideas claras, argumentos con que debatir, que no se piense solo una parte de la sociedad. Usted quiere personas como yo y sé que vamos a trabajar juntos con toda la gente decente que pueda haber en el Congreso y en contra de la que no lo sea. No se les olvide que no solamente se asesina cuando se ultima el cuerpo, también cuando se mina el alma. No dejen que le quiten sus sueños de tener otro tipo de políticos gobernando, porque otra sociedad sí es posible, y van a votar por el número 25 del Polo en el tarjetón al Senado. Gracias. Bueno, muchas gracias a los candidatos y las candidatas por aceptar este debate. Muchas gracias a quienes siguieron el debate a través de Canal Capital y nuestras páginas web. Agradecemos nuevamente a FESCOL, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a la Corporación Caribe Afirmativo, Colombia Diversa, Sentido y al Gay and Lesbian Victory Institute y a las Dos Orillas también por proponer y soportar este debate público sobre la agenda de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersex, que me agrada mucho que haga parte del debate electoral. Muchas gracias. Muy bien, nosotros le damos la despedida a todos ustedes que nos acompañaron en este debate, de muchos que lógicamente Canal Capital llevará hasta sus hogares. Recuerden que Canal Capital también está en la búsqueda de darle esos derechos a la comunidad LGBTI, por eso tenemos el espacio en el sofá de Canal Capital todos los domingos a las 9 de la noche. También tenemos espacios dirigidos a diferentes poblaciones de nuestro país. Es todo por hoy, que tengan una feliz noche y los dejamos entonces con Noticias Capital. Buenas noches. Queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo. Canal Capital presentó debates preelectorales, iniciativas legislativas en temas LGBTI con candidatas y candidatos al Congreso de la República 2014-2018.